Ahora bien, San Alfonso, ya empezando con un poquito del tema, San Alfonso María de Ligorio es un doctor de la Iglesia. Él dice una cosa interesante, dice, Dios promete la salvación o el cielo a todos los conversos, es decir, a todos los que han hecho una opción por Él, a los que han hecho un encuentro personal con Él y han hecho la opción por Él. A ellos les promete el cielo, pero se los da a quienes perseveran. No basta haber hecho un encuentro con el Señor. El Señor ya no lo presentó. Mira, me has elegido a mí, yo lo mejor que te puedo dar es a mí mismo, que es la salvación. Pero el siguiente paso es perseverar para hacer efectiva esa promesa. Y para hacer efectiva tenemos que entonces ver qué nos fastidiaría, cuáles serían los obstáculos para que yo, aún ya conociéndole, corra el peligro de echar a perder ese regalo que se llama salvación. Y por eso nosotros tenemos que conocer cómo trabaja aquel que quiere echar a perder ese proceso, que es el demonio. Y es a través de lo que le llamamos tentación. Primero, tener tentaciones no es pecado. Acceder a la tentación, ese es el pecado. Tentaciones las vamos a tener toda la vida. De hecho, es un buen signo. Si tú tienes tentaciones, significa que a lo menos eres un poquito de Dios. A lo menos eres un poquito de Dios. Porque el demonio solamente tienta lo que es de Dios. Cuando no tengas tentaciones, yo te firmo, ya estás del otro lado. No te va a atacar si ya estás de su lado. El demonio solamente ataca lo que es de Dios. Por lo tanto, si tienes tentaciones, inclusive yo te puedo decir, si las tentaciones son más duras, más fuertes, te está hablando de que estás haciendo bien las cosas. ¿Va? Entonces, hay que entender eso. Tener tentaciones no es tener pecado. Acceder a la tentación es cuando ya pecas, y ahí sí te separas de la gracia de Dios. Pero tener tentaciones, inclusive entre más rechaces las tentaciones, más fuerte te haces espiritualmente. Voy a mencionar de manera muy rapidita algunas posibles tentaciones que pudiéramos tener. La tentación de los escándalos. ¿Cuál es ese ataque? Es el ataque que tarde o temprano lo van a tener o ya lo han tenido. Es decir, tú sales súper emocionada del retiro y tú ves a las servidoras y todo eso, pero de pronto vas viendo que una servidora no es tan buena que digamos, o no está dando el ejemplo tan que tú esperabas, o ya no digamos el padrecito, el obispo. Entonces empiezas a ver escándalos dentro de la propia iglesia. Y esa es la primera tentación. La primera tentación es empezar a sacar conclusiones. Ok, si la iglesia, si este grupo, si los servidores, si el Padre fueran de Dios, no harían estas cosas que son contrarias a Dios. En parte es verdad. Pero te aviso que la iglesia, nosotros decimos en el credo que la iglesia es santa. Pero es santa porque su fundador es santo. La conformamos un montón de pecadores. No estoy justificando el pecado de nadie, ni el escándalo de nadie. Pero hay que tener claridad que la santidad viene de su fundador, que es Jesucristo. ¿Y qué pasa con esto? ¿Cuál sería un poco de responder ante los escándalos? Viene la tentación de ver el escándalo de alguien y mayoritariamente dice, bueno, si esta es la iglesia de Dios, mejor yo me retiro. O dejo el grupo, o dejo inclusive la iglesia. Muchos la dejan la iglesia por el escándalo tal. Pues mira, Dios, en este caso Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, Dios verdadero, Él anunció a Pedro, cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no podrán prevalecer sobre ella. Prometió que estaría la iglesia hasta el final de los tiempos, que Él estaría con su iglesia hasta el final de los tiempos. Entonces, la primera cosa que podemos responder ante esa tentación es decir,
A ver, independientemente de que haya santos o pecadores, Jesús hizo una promesa de que iba a estar siempre con su iglesia. Y si yo estoy por Jesús, primera razón como para no dejarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo confrontar? Pero de cualquier manera, yo sé que está Jesús, pero causa violencia interior el ver escándalos. Pues mira, durante los más de 2000 años que tiene la iglesia, habría que ver que se ha cometido errores muy grandes, pero muy graves. Y para empezar, eso es una cosa que confirma de que esta es verdaderamente la iglesia. Porque si Jesús no estuviera en la iglesia, por los propios errores que ha cometido la iglesia en el pasado, ya se tendría que haber terminado. Ya tendría, o sea, esto, no estoy justificando los errores, pero es que los errores nos anuncian de que la promesa de Jesús es verdadera. Porque hemos metido la pata muy feo en el pasado. Y sin embargo, sigue. La fidelidad de Jesús sigue. Y la segunda razón que le tendríamos que responder a esa tentación sería: analiza bien. Dios sí corrige a su iglesia. O sea, la fidelidad de Dios no es ciega, no es decir, yo voy a estar con ustedes y hagan lo que se les antoje. Al primero que le duelen los escándalos es a Jesús. Pero, ahí viene la cosa, Dios no corrige a su iglesia con divisiones o con cobardes, sino generando santos dentro de ella. En cualquier época que ustedes me digan la Inquisición, yo les puedo sacar un racimo de santos. Los críticos de la iglesia usualmente sacan solamente lo malo. ¿Por qué? Porque si sacan los santos de la época, que muchos inclusive fueron juzgados por la propia iglesia en su tiempo, el 7 de octubre ya anunció el Papa, va a declarar doctor de la iglesia un santo que se llama San Juan de Ávila, uno de mis preferidos, escritor, tremendo santo. Él fue encarcelado, no sé si 2 o 3 años, por la propia iglesia, y no fue suficiente para dejarla, mucho menos para criticarla. ¿Por qué? Porque los santos han entendido que Dios no corrige a su iglesia con cobardones que se van y que critican desde la acera de enfrente, sino generando santos, generando ejemplos, limpiándola por dentro. Por eso cualquier católico que yo escucho y que se va, por ejemplo, de la iglesia, se va a otra iglesia o se queda como ateo y que me dice, yo era católico, en verdad lo eras. Porque el católico verdadero entiende que primero esta es la iglesia de Dios, y segundo, de que Dios corrige a su iglesia no con cobardes, no con separaciones, no con sectas, no con divisiones, sino generando santos dentro de ella, que la limpien por dentro, ¿verdad? Porque es muy fácil criticar, pero las mejores críticas a la iglesia, a los reales errores que tiene la iglesia, las mejores críticas se llama santidad de vida. Se llama miembros de la iglesia santos. Esos son los que verdaderamente confrontan los errores de la iglesia. La santidad de vida, no la crítica, no la división. Entonces hay que entender que no hay que justificar los escándalos, pero los escándalos dentro de la iglesia se limpian con tu ejemplo. Se limpian con más fidelidad, no con infidelidad, corriendo y dejando el barco. Segunda tentación, la inmadurez. La inmadurez espiritual e inclusive psicológica se denota en una situación muy concreta. El inmaduro nunca asume responsabilidades y consecuencias. Siempre echa la culpa. Entonces, ya sea como la primera tentación, una persona inmadura es el que siempre dice, es que yo me fui porque el padre me dijo esto y esto y esto. Es que yo soy así porque mi mamá me pegaba mucho. Es que esto porque mi papá me hizo esto. Es que esto por mi... Eso es un inmaduro. Y un inmaduro muy fácilmente va a caer en las garras del demonio. El primer signo de madurez es no repartir culpas. Es asumir consecuencias personales. Porque ¿de dónde viene la parte de la tentación, el engaño del demonio, en el caso del inmaduro? Es que yo hago todas estas cosas malas por lo afectado que he sido en el pasado.
¿Y cómo te calmas la conciencia? Empiezas a decir, ok, yo sé que estoy haciendo esto malo, pero es por el pasado, y mi pasado es peor de lo que yo hago. Es decir, es aquel que dice, sí, yo sé que estoy haciendo mal, pero otros me han hecho cosas peores, por lo tanto soy bueno, o a lo menos no soy el más malo de la película. Ese es el engaño. Es el engaño de decir, te lavas rápidamente las manos de manera inmadura. Como no soy el peor fue mi esposo, mi papá, o mi mamá, o el pasado, o el que abusó de mí, o lo que... Yo tengo permiso de hacer un mal y me calmo la conciencia sabiendo que no es el más mal, porque el más mal, miren mi pasado, estos sí decían mal. Pero decimos en México, es la misma gata revolcada. Es lo mismo. Si vamos en términos de salvación, si al mal le ponemos pecado, mira, un solo pecado mortal, sea uno solo, o aquella persona haya tenido 5,000, los dos se van al infierno, punto. Las consecuencias de un pecado mortal y las de 50 pecados mortales tienen el mismo destino. Claro, se sufre diferente después, ¿verdad? Pero finalmente es condenación. Entonces, ahí viene el engaño. El consejo para superarlo, asume las consecuencias, madura, sea adulto ya. Sí, te recibieron mucho daño, pero ahora tienes libre albedrío, plena conciencia, ¿verdad? O te la pasas lamiendo las heridas, o empiezas a crear una nueva vida a partir de ese encuentro que has tenido con el Señor y dejas de repartir culpas. Otra tentación, la falsa belleza. Este sí es muy femenino, porque pues no vamos a decir que los masculinos, así como que los hombres, aunque ya es un poquito escandaloso de ver hombres que cuidan tanto su exterior, que la verdad que terminan siendo afeminados en mi punto personal de vista. Entonces, pero ¿cuál es la falsa belleza? La falsa belleza es, te entra la mentira de decir, mira, la mujer ha sido hecho bella, ¿para qué? Para explotar su belleza. Para explotar su belleza. Miren, les voy a responder un escrito que hizo el Papa Benedicto XVI antes de ser Papa, cuando era el cardenal Ratzinger, que describe tal y cual el engaño de la falsa belleza. Ojo, estoy poniendo el adjetivo falsa, porque la belleza verdadera lleva a Dios. La belleza sí es creada por Dios, es querida por Dios y quiere que se transmita. Pero ¿cuál es la falsa belleza? Dice el Papa Benedicto, antes de ser Papa, dice: la belleza falsa ciega y no hace salir al hombre de sí mismo para abrirlo al éxtasis de elevarse a las alturas. Es decir, la primera parte enceguece a la persona y no la ayuda a elevarse hacia Dios, sino que lo aprisiona totalmente y lo encierra en sí mismo. Es una belleza que no despierta la nostalgia por lo indecible, la disponibilidad al ofrecimiento, al abandono de uno mismo, sino que provoca el ansia, la voluntad de poder, de posesión y de mero placer. Esa es la belleza falsa. Obviamente es más fácil que ustedes analicen. Todo esfuerzo que ustedes hagan por transmitir su belleza, si el resultado es generar morbo, posesión, poder, vanidad, eso es falsa belleza. Ya cada quien se va analizando. Pero la belleza también dice lo positivo. ¿Qué es la belleza? La belleza es elevar a Dios, el alma. Es como la música, todo el arte tiene que transmitir belleza. Hay uno de los mejores músicos, Juan Sebastián Bach, él decía, la música, que era lo que él hacía, la música tiene dos finalidades. Una, dar gloria a Dios. Segunda, elevar el alma de la persona hacia Dios, ayudar a elevarla. Si
tu belleza deja, en este caso al hombre, más en la tierra, mirando en las cosas de la tierra y no hacia Dios, falsa belleza. No creas, no ayudas a sublimar, a elevar a los que te ven. Simplemente los rebajas al morbo. Entonces ya después uno escucha así declaraciones, por ejemplo, de personas, no sé, artistas que van a hacer, no sé, alguna sesión de fotos para una revista, entre comillas, para adultos. No, pero está bien cuidada las fotos, es artística, es todo la misma gata pero revolcada. Hazte tonta. Hazte tonta. Ponle como quieras. Belleza falsa. Nosotros tenemos que analizar para qué estamos usando ese gran regalo que tienen las mujeres, que es la belleza. Es un regalo específicamente para ustedes. Y bastaría, digo, si yo fuera mujer, sería fea. Entonces, es un regalo que Dios ha dejado. Hay algo desde, y es ahí donde duele ver hasta dónde ha rebajado el mundo y Satanás ha engañado a la mujer. Porque, por ejemplo, la misma estética de tu cuerpo como mujer es belleza. Pero ahora ya ni siquiera yo podría hablar tan claramente acerca del cuerpo de la mujer sin que genere morbo. Y sin embargo es algo bueno. Ese es el engaño que ha hecho Satanás. Algo que es precioso, que lleva hacia Dios, lo ha ensuciado tanto para llegar a un punto a decir simple objeto. Consejo: ¿cómo tirarle a ese lado de la belleza? Una palabra hermosa que a veces ni siquiera ya la conocemos: modestia. Modestia. La modestia es no solamente en el vestir, pero voy a empezar con el vestir. En verdad, tú analiza si tu vestir nuevamente eleva, ayuda a la persona que te ve a llevar hacia Dios, o la centra en ti. Segunda, no solamente en el aspecto físico, tu manera de vestir ayuda a la persona, voy a ponerle el caso más al hombre, ayuda al hombre a valorarte por quien eres. Porque yo le digo, yo trabajo a veces más con jóvenes, yo le digo a las muchachitas, ponen, no sé, en Facebook sus fotos y por arriba y con escote y que todo, entonces, y hombres ponen, oh, te ves bien bonita, te ves bien linda, te ves eso, se va a oír fuerte, pero le digo, no sean tontas, interpreten eso de, te ves linda eres una prostituta, o etcétera, ponle el término más bajo. Yo te lo digo como hombre. En una ocasión estaba ayudando a una amiga que era modelo y gracias a Dios poco a poco entendió, pero las primeras veces que yo hablaba con ella, en serio, nosotros los hombres trabajamos diferente nuestro cerebro. Miren, si yo ahora hubiera venido con shorts, ustedes no les quito el sueño, ¿no? Ay, mira las piernas de ti, no les quito el sueño. En cambio, si viene una mujer con minifalda, están hombres, nuestro cerebro de hombres automáticamente entra en este tipo de cosas. Ustedes son más afectivas, les interesa más la relación, nosotros no. Y esto es cerebral, es comprobado científicamente, nuestro cerebro de hombres trabaja así. Entonces es muy ingenuo que tú te vistas inmodestamente y creer que el hombre te va a respetar. Entonces, cuando yo estaba hablando con esta amiga, la verdad que yo quería verla a la cara, pero no se puede. No se puede. Entonces, en este sentido, no estoy poniendo como víctimas nosotros los hombres, porque desafortunadamente eso es un juego entre las dos partes. Los hombres que cada vez empujamos más a que ustedes mendiguen amor de esa manera, y ustedes aceptándonos esta invitación tan baja, ¿no? Entonces, solución a esto, empieza a analizar la modestia. ¿Cómo vistes? ¿Cómo hablas? La modestia en el hablar también. A veces la mujer cree que
es más mujer, entre más se asemeja. Si el hombre es vulgar, ahí saca las vulgaridades de la mujer. Terrible en el hombre, pero en la mujer peor, cuando es un signo de belleza y de delicadeza. Entonces, no nos comamos esa mentira de la falsa belleza. Siguiente, el síndrome, yo le llamaría el síndrome de princesitas. Es la típica que es modesta en su hablar y en su vestir, pero no por virtud, sino porque es parte de su cuento de hadas. Es la típica niña, la hija de papi, ¿no?, que cuida mucho su vestir y su hablar y todo eso, pero es porque se ha hecho un cuento de hadas, no por virtud, sino porque vive en un cuento de hadas. Y el problema de alguien que vive continuamente en un cuento de hadas, y ella es la princesita, es que continuamente necesita ser rescatada, que le llegue el príncipe. Imagínense, una princesa sola ahí en la torre, se acabó el cuento. Si no llega el príncipe, ¿es qué? ¿Qué hay que más que contar? Entonces las princesitas siempre son codependientes. Siempre necesitan de un hombre para que su razón de existir valga la pena. Son mujeres que necesitan ser apapachadas y queridas para que verdaderamente sentirse mujeres. Y entonces tratan de ser lo más educaditas y todo eso, pero simplemente para traer un príncipe que las pueda rescatar. Codependientes, mimadas. Yo también definiría esto, y yo lo he visto. Muchas de estas princesitas, al final, antes se casan con un malandro, pero que las mime, que con un hombre bueno que las rete. No quieren dejar el cuento. Necesitan no un esposo, necesitan un papá que las apapache. ¿Verdad? Entonces, eso afecta. ¿Por qué? Porque hace una persona que solamente está recibiendo. Y esas personas, esas mujeres, desafortunadamente son inútiles. Porque quien se acostumbra solamente a recibir nunca da frutos. Nunca. Y eso yo lo estoy viendo, uno lo ve más en las adolescentes. Son tan mimadas, tan mimadas, tan mimadas, que si hay bullying o si hay algún tipo de cosas, la primera cosa es suicidarse. No hay sentido. Nuestros jóvenes son cobardes cada vez más tiempo. Aguantan menos. No estoy justificando que todo este tipo de agresiones en la escuela y todo este tipo de cosas sean buenas, no. Pero a veces sí darían ganas de decir, oye, ¿podría ser un poquito más mujercita? ¿Podría ser un poquito más hombrecito? Porque si te doblas con esta, mira, la vida es más difícil. Por eso yo no soy, me imagino que muchos de ustedes son migrantes. Yo no estoy de acuerdo con eso de que, yo le voy a dar a mis hijos lo que a mí me faltó tanto en mi país. Lo peor que puedas hacer. A tu hijo no le tienes que consentir todo. Tienes que enseñarlo a enfrentarle la vida. Y la vida no es fácil y tú lo sabes. No necesitamos princesitas. Necesitamos gente que busque la modestia y mujeres que busquen la modestia, que busquen ser correctas, pero por virtud, no porque están dentro de un cuentito. Porque ¿qué pasa al final con lo del cuento? Son niñas que viven tan obsesionadas por un estilo de vida así, tan de burbuja, y no nos damos cuenta que la obsesión está a un pasito de otra palabra que se llama decepción. Entonces son las muchachitas que están tan emocionadas con su príncipe ya que las rescató, y de pronto no se dan cuenta, llega tanta la ceguera de la obsesión que no se dan cuenta de las diferencias que habemos. Simplemente voy a mencionar una para no alargarme. Por ejemplo, ustedes como mujeres son más interactivas, más de relación, más de comunicación. Vaya, cuando una mujer va al baño no va sola, se lleva a las dos amigas, ¿verdad? A mí si alguien me dice, oye, ¿me acompañas al baño? Yo lo agarro a patadas hasta que se le quiten las ganas. Entonces, el hombre
tiene necesariamente que tener su espacio. Entonces aquí está ingenua que dice, no, es que vamos a vivir todos juntos. Digo, voy a vivir junto con él y va a ser y así como las novelas y todo eso. Mira, plantéale francamente a un hombre un matrimonio al estilo princesita y si es honesto no te lo va a aceptar. No, porque el hombre inclusive psicológicamente necesita su espacio. Y cuando las tenemos encima así, termina después con la decepción. O más de un malandro, más de una persona con malas intenciones dice, pues solamente la tengo contenta, ay, que es mi princesita, aquí está tu carrito, aquí están tus llaves, aquí está tu maquillaje, todo lo que tú quieras, vamos a la playa y todo eso. Te exprime y después se va con la siguiente decepción. ¿Y qué pasa? Como la princesita es una actitud obsesionada, la decepción la tira hasta, se le acaba el mundo. Se le acaba el mundo. Porque se le va el rey, ¿qué le queda? Nada más el dragón que está allá abajo. Nada más. Entonces, no nos podemos dejar engañar por esta parte tampoco. La feminidad no está peleada con la entereza. No estoy diciendo que seas una hombre. No, pero tú puedes ser femenina y con entereza. ¿Verdad? Independiente, no codependiente. Consejo para poder solucionarla, ya sea para ustedes mismas o si tienen hijas, por ejemplo, no hay medicina mejor para acabar princesitas como interesarse activamente por los menos favorecidos. Cuando las vacaciones solamente es ir a Disneylandia y nunca tocan, aquí no nos tenemos que ir a Latinoamérica. Yo trabajé aquí en Homestead, la situación de cómo viven los campesinos aquí, que a veces uno diría, no sé si viven mejor aquí o en su país. Y no ir simplemente a hacer caridad, así como que, le vamos a darle a los pobrecitos, porque hay gente que puede llevar muchísimas cosas, pero no comería un plato de frijoles en esa mesa y con ese plato y con esa cuchara. Cuando tú intervienes en esa realidad activamente, no como alguien que yo soy el ayudador, yo soy el bueno, mira, aquí está el pobrecito, pero ya ni me toques. Cuando tú no te sumerges en eso, no ayudas en nada realmente. ¿Estás haciendo qué? Altruismo nada más, servilismo, asistencialismo, pero no es caridad cristiana. Para tirar síndromes de princesitas, métete a la realidad de los menos favorecidos y te darás cuenta que a veces uno está llorando porque no consiguió el maquillaje que quería, cuando una mujer igual que tú en Homestead está llorando pero porque a su esposo lo acaban de deportar. Ve tú a saber que va de un maquillaje a una deportación, que va de una ropita a que la mujer en Homestead no tenga que darle de comer a sus hijos. Entonces, tratemos de evitar eso. Muchos quizá venimos así, pero como vamos progresando, fácilmente, en el caso de la mujer, se mete en la burbuja de la princesita. Y esa es una excelente oportunidad para el demonio tentar. Porque cuando te dejen de doler el sufrimiento de tus hermanos, automáticamente te deja de doler el sufrimiento de Cristo, al quien dices que amas. Al final Jesús dice también en la Escritura, que muchos no entrarán porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste, enfermo y no me visitaste. Entonces hay que entrar y agarrar esa realidad tal cual. Siguiente tentación, la soledad. No hay cosa para mí, en mi perspectiva, en lo que he tratado tantas mujeres, no hay cosa que es interesante ver en la mujer. Parece que no hay cosa más aterradora en la mujer que quedarse sola.
Les entra un pánico el quedarse solas. En parte yo las entiendo nuevamente, porque si bien ciertamente es también un aspecto cerebral, pero esta masa llamada cerebro es para que nosotros ayudemos con la fe a elevar nuestra condición. No nos podemos quedar así. Y esa es la parte crítica, porque la que está sola, voy a poner un caso muy específico. Al final voy a hablar un poquito de soluciones con esto, porque yo sé que puede, tocar más de una fibra en ustedes, no las conozco, pero desafortunadamente es una realidad cada vez más evidente en nuestra sociedad. La unión libre, o lo que le llaman el amaciato, por parte de la mujer es un miedo a la soledad. Miedo a la soledad. Por parte del hombre, a veces simplemente es un hecho de atracción física como tal. Hay un sacerdote que él dice que él es un poco malévolo en esta parte, porque cuando las muchachitas, no sé, se van a vivir con el novio y todo, entonces les dice, a ver, antes de que te diga si esto es correcto o no correcto, ¿te piensas casar? Sí, para eso estamos unidos y ya después nos casaremos. Ok, pregunta. Cuando te vayas a casar, ¿qué cosa nueva va a encontrar él? ¿Qué se va a ganar? O simplemente sí, va a ser un trámite. O sea, el matrimonio ya no tiene un valor. Mejor no te cases. ¿Qué va a encontrar de nuevo cuando te cases? ¿Por qué va a ser valioso tu matrimonio? Que hay algo de más. Y a veces les digo, muchas de las mujeres aceptan este tipo de vida por soledad, por ese bendito o maldito miedo a la soledad. Respuesta a esto. Ojalá puedan grabarse esta frase y procesarla después en oración. Quien no aprende a estar solo va a ser terrible compañero. Para que tú seas compañera, tienes que aprender a estar sola. Porque si no aprendes a estar sola, tu esposo simplemente es un analgésico, una anestesia a ese vacío. Ni siquiera se están amando. Tú estás usándolo a él, y él seguramente también te está usando, simplemente para llenar tu vacío de soledad. Si tú no sabes estar sola, nunca puedes decir que eres buena compañera. ¿Por qué? Porque una relación verdaderamente de amor, ¿qué es el amor? El amor siempre, una de las cualidades del amor es oblativo, es decir, te donas, te das. Yo les puedo dar este iPad, ¿por qué? Porque es mío, pero yo no les puedo dar este atril. Les digo, se lo regalo, llévenselo. No es mío. Si el amor es dar, una persona que está aterrada con la soledad no se pertenece a sí misma. ¿Qué da? Nada. Si estás aterrada por la soledad, ojo, estás minando tu capacidad de amar. Hay una cosa que también tienen que cuidar, sobre todo en la relación de pareja. A veces la parte que falla es la del hombre. Y una mujer que no se pertenece a sí misma, que se deja dominar por ese miedo a la soledad, ¿de dónde se agarra? Usualmente cuando hay hijos, de los hijos. Y hacen una injusticia grandísima, porque le piden al hijo el cariño que tendría que dárselo a su esposo. Y entonces se acurrucan en los hijos y les cargan una irresponsabilidad de los hijos que no les pertenece a los hijos. Ese amor se lo tienes que pedir a tu esposo. Arréglate con tu esposo, no con tu hijo. Y entonces vemos hijos que realmente asumen otro tipo de papel y les quemamos etapas.
Se las quemamos. Tu hijo no es tu esposo. El cariño que no te da tu esposo no lo tienes que buscar en tu hijo. Porque terminas usándolo también a él. Con buena intención, pero usándolo. Entonces, vean cómo esta parte, ya la tentación puede venir de muchas maneras, pero siempre la pueden identificar: miedo a la soledad. Que no hagas esto, no hagas esto, porque mira, te puedes quedar sola. Te puedes quedar sola. Y sí que sí, puedes quedarte sola. A veces el esposo quizá te pide cosas que te humillan en la intimidad y tú las aceptas. ¿Por qué? Porque te puedes quedar sola. Y te pide alguna cosa que es pecado y tú accedes. ¿Por qué? No por amor, porque el amor no permite el pecado, porque te puedes quedar sola. Entonces, vean que es una herramienta donde el demonio puede sacar mucha ventaja. Su consejo o solución: con mayor razón, tú tienes que tomar seriamente tu proceso espiritual para que te des cuenta que la única roca, la única base de tu vida es Dios. Y es el único que tú puedes tener la certeza de que lo tienes 24 horas al día y que nunca, jamás te abandona. Antes bien, tú lo abandonarás, pero Él nunca, jamás abandona. Pero hay que pasarlo de aquí, porque se oye bonito, hay que pasarlo de aquí, de la cabeza al corazón, al convencimiento propio. Y para eso Dios ha dejado sacramentos, ha dejado muchos recursos para que te vayas convenciendo de eso. Voy a poner un ejemplo sencillo. El demonio, cuando pecas, lo primero que te dice, que es una mentira, es que ya no eres digna de Dios. ¿Para qué? Para que te quedes ahí. Dios te ha abandonado. Miren, muchos creen que no es cierto, pero así es. Cuando tú estabas pecando, el pecado que sea, cuando tú estabas pecando, en ese preciso momento Dios te estaba amando. Por eso la conversión parte de ahí. Cuando tú dices, cuando yo estaba metiendo la pata y todo eso, Dios no se retiró, me estaba amando. Yo lo ignoré, que es diferente, pero me estaba amando en ese preciso momento y me sigue amando ahorita. Y después de haber pecado me sigue amando. Dios no puede dejar de amar. Entonces es ahí donde uno dice, hombre, con ese Dios, con ese Padre, ¿de dónde la mujer sigue mendigándole a las cosas, a un esposo, a las criaturas? ¿Cómo puede estar continuamente teniendo miedo de quedarse sola cuando tiene al que es todo verdaderamente? Entonces, cuando te venga el temor de la soledad, cuestiónate qué tanto has crecido en tu relación con Dios. Cuestiónate, porque ahí es la solución. Porque es una mentira, no estás sola, nunca lo has estado, no lo estás y nunca lo estarás. El único momento donde podrás estar totalmente sola, ausente de Dios, es si te condenas. Porque el infierno es eso, ausencia completa de Dios. Pero mientras no pase eso, ni has estado, ni estás, ni estarás sola. ¿De dónde viene el miedo? ¿Para qué mendigarle a una criatura? No hay razón. Ya voy terminando. Otra, la sexta, falso feminismo. El falso feminismo, miren, así como es tan nefasto, tan absurdo el machismo, así es tan absurdo el feminismo, tan absurdo. Entonces, la mujer es igual que el hombre, entonces tiene que el éxito y te ponen y te arriba y arriba y arriba y arriba. Y no hay tanto problema con el éxito, pero voy a poner vamos a ir esta parte del éxito en la realidad. Tú como mujer tienes derecho a ser exitosa, no sé, como empresaria, vamos a ponerlo así. Sí.
Pero tú tienes que asumir que tú, por ser mujer, nosotros hombres y mujeres somos iguales en cuanto a dignidad, pero en muchas partes de nuestra existencia no somos iguales. Nos quieren igualar a fuerza, pero eso no se puede. Yo nunca podré estar embarazado. Y eso habla mucho. Porque yo no puedo, en todas mis opciones de vida, yo no voy a decir, bueno, yo me quisiera embarazar unos 3 años más. No. Y ustedes sí. Entonces, ¿qué con esto? Hay una tendencia a sacar a la mujer cada vez más de el hogar. Entonces tenemos madres exitosas, más bien mujeres exitosas, pero madres fracasadas. Ese es el punto. Mujeres exitosas, madres fracasadas. Pero si los puse en el mejor colegio, pero estaba la nana, pero nunca, jamás a un hijo lo va a educar alguien como aquella que lo tuvo 9 meses en su vientre. Nunca. Entonces, aquí ya más de una persona me puede malinterpretar, machista y todo eso, ¿qué? ¿Las quieres a las mujeres en las casas? No. Si tú quieres ser exitosa, si tú quieres ser empresaria y todo eso, sélo. Pero preséntame un solo caso de una madre exitosa completamente en su trabajo y todo eso, y verdaderamente exitosa con sus hijos. Y el éxito con sus hijos no es de que sus hijos hayan terminado la universidad. Mira, si fue exitosa, terminó la universidad. No, hay que medir a sus hijos en santidad de vida. ¿Qué tan santos son sus hijos? ¿Qué tan virtuosos son sus hijos? Hay que medir eso, porque nos la venden así. Mira, fulanita de tal es una exitosísima, y sus hijos también, mira, ya terminó la empresa. Pero ¿qué calidad de vida tienen? ¿Qué salud espiritual tienen? Mira, a veces uno escucha, y eso también de nuestra parte, de nosotros los migrantes, llegamos a decirle a los hijos: mi hijo tiene que estudiar, sea alguien en la vida, usted puede, sea exitoso. Y yo les pregunto siempre, ¿por qué no le dices así igual en un área mucho más importante? Porque el éxito al final, cuando se lo muera, ni a Dios ni al demonio les interesan los títulos, para empezar. ¿Ok? De poco les van a servir. Entonces, ¿por qué no le dices: mi hijo, sea santo? ¿Por qué? Porque la primera te va a decir: ¿y por qué tú no eres? Fíjate que si tú le dices: sé exitoso, sé todo eso, si tú eres exitosa, imagínate, él no te va a decir: ¿y por qué tú no eres exitosa? Mira, mi hijo, mi empresa. Si no eres exitosa, si eres campesina y todo eso, le puedes responder: mi hijo, yo no he tenido las oportunidades de estudio que tú tienes. Pero si te dice: ¿por qué tú no eres santa? ¿Qué pretexto le vas a sacar? ¿Que no se puede ser santa en la empresa? ¿No se puede ser santa trabajando en el campo? Tenemos que identificar eso. Si queremos hijos verdaderamente, tenemos que estar dispuestos a donarse completamente. Y esa es la gran artimaña que ha hecho el demonio: sacar a la mujer del hogar. Y no solamente eso, avergonzarla. Uy, qué vergüenza, ¿tú nomás eres ama de casa? Hombre, ser ama de casa, una buena ama de casa, son 3, 4 full times fácil, y gratis para acabarlo. A veces ni siquiera tu esposo te lo puede valorar, pero ese es trabajo, y ese es trabajo que queda para siempre. El trabajo que uno hace en las empresas queda hasta la vida terrena. El trabajo de ser buena madre puede imprimir tanto que puede influir en la salvación de sus hijos, que ese es el propósito de tener hijos. ¿Para qué tener hijos exitosos? Disculpen la palabra, a mí me gusta decir guardar las cosas. ¿Para qué queremos hijos exitosos que después se refundan en el infierno? ¿Para qué? Nos hemos convencido que solamente la temporalidad de la vida es aquí, y luchamos
porque el hijo tenga todo absolutamente, exitosamente desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de Dios, vacíos completamente. Y eso es porque la madre como tal la hemos sacado. Entonces, ¿qué es el consejo? Discernimiento. Si no eres casada, analiza bien eso. No es cuestión de que yo sea machista, te lo repito, yo no puedo quedar embarazado, tú sí. Analiza, ¿quieres ser madre? Sé buena madre, y eso te va a requerir renunciar a muchas cosas, profesionales, amistades. No se puede tener todo en la vida. Miren, voy a mencionar una cosilla, quizá me estoy alargando, pero si les contara de los testimonios de gente, especialmente madres, que me llegan y que son muy católicas y que todo eso, y de pronto le salió que la niña ya le salió o lesbiana o bisexual, y a veces simplemente todo eso es falta de figura materna en casa, falta de figura paterna en casa. No tienen modelos de vida. ¿En qué se identifican? Pues en lo que ven en las películas, y lo que ya han puesto normal, pues lo empiezan a asumir así. Ni siquiera son como tal, que ese sería otro tema diferente, sino es mera confusión. No han visto lo que significa ser madre, lo que significa ser mujer. No han visto lo que significa ser hombre, ser varón, ser padre. Entonces, no menosprecien, no nos podemos tragar esa tentación de que el ser ama de casa, el ser mamá, es como que, hoy, pues como que a ti te falta un poquito de feminismo. Estamos en tiempos modernos. Pues mira, quédate con tus tiempos modernos. Yo tengo que responder a la voluntad de Dios. Y si yo he asumido esa responsabilidad de ser madre, quiero ser verdaderamente madre. Porque esto siempre apréndanselo. Quien fracasa en la familia, fracasó en la vida. Quien fracasa en la familia, fracasó en la vida. Hay que cuidar mucho eso. Y último, tentación, la espiritualidad de conveniencia. Cada quien lleva un proceso espiritual, pero es mi obligación decirles hasta dónde está la vara, porque desafortunadamente hay tanta mediocridad. Voy a decir, me voy a ir al primer escándalo, a la primera tentación, que es el escándalo. Hay tantos escándalos porque muchos sacerdotes, obispos, líderes de ministerio, hemos bajado la vara de santidad. Entonces hemos hecho un catolicismo buenezón, nada más ahí. Y no nos potencializamos hasta donde Dios nos quiere llevar. Eso lo vemos como fanatismo. ¿Y a qué me refiero? Miren, lo voy a poner tan sencillo como un ejemplo. Puede haber una mamá, ¿cuál es la espiritualidad de conveniencia? Puede haber una mamá que su hijo está en Francia y Dios sí les ha dado ese regalo que le llaman ese sentido extra de que ustedes perciben. Ustedes saben cuando ya su hijo anda mal en alguna cosa, esa perceptibilidad se las ha dado Dios a ustedes. El problema es de que muchos la usan simplemente o para preocuparse o chantajear, o la utilizan mal. Pero eso es un regalo de Dios que solamente se las ha dado a ustedes. Los padres no tienen ese sentido de decir, mi hijo anda mal, le está pasando algo. Pues imagínate una mamá que percibe y de pronto además lo confirma, le llegan noticias, no sé, que su hijo en Francia está llevando una vida promiscua, lo que sea, quizá anda en drogas, lo que sea. Y entonces se va, corre al Santísimo y le dice, Señor, cuídame a mi hijo, por favor, cuídame a mi hijo. Es una oración de conveniencia, porque en lo que está escuchando Dios es esto: Señor, cuídame a mí, mi hijo. Te maldice, pisa tu sangre, te ignora, tú cuídamelo, pero tú cuídamelo. Eso es lo que está escuchando Dios. ¿Cuál sería una mejor oración? Señor, tanto te ha costado la salvación de mi hijo te ha costado sangre.
para que éste le esté pisando, haz lo que tengas que hacer, pero que se salve. Humíllalo en lo que lo tengas que humillar, pero que se salve. Quítale lo que le tengas que quitar, pero que se salve. Esa es una mejor oración. Entonces, ahí tenemos que analizar. La primera oración es solamente tu intención, y tu intención es de que tu niñito esté ahí todavía, de todo, aunque esté haciendo una vida de pecado, pues que no le pase nada. Y no te preocupa el dolor de tu Señor. O sea, que tu hijo siga ofendiendo a tu Señor, al que dices que amas, y después le pides a ese mismo Señor, le dices que te lo cuide todavía de paso. O sea, en pocas palabras, amas más a tu hijo que a tu Señor. Y eso aplíquenlo con el esposo, aplíquenlo con quien quiera. ¿Cuál es la meta a la que tienes que llegar? Es normal, tú has recibido un regalo, Dios te ha tocado, muy bien. Pero ¿cuál es la meta? La meta es amar a Dios por Él mismo, no por lo que te da. Cuando tú llegues a amar a Dios por Él mismo, te dé, no te dé, te quite o no te quite, puedes ya decir que eres madura espiritualmente. Mientras ames a Dios por lo que te da, eres una niña apenas. No hay que desilusionarse, pero hay que ver que la meta es ahí, porque muchos se quedan estancados, muchísimos. Y esto abarca, yo podría decir, sacerdotes, líderes, se quedan en ese sentido. Un Dios bombero que me apague los fuegos, pero yo no lo amo, lo necesito. Y hay mucha diferencia entre amar y necesitar. ¿Por qué les digo esto? Voy a leerles rápidamente una carta. ¿Todos conocen a Madre Teresa de Calcuta? Sí, ok. Madre Teresa de Calcuta es beata, pero cuando empezó el proceso de beatificación, y ya ahorita está en el proceso de canonización, se investiga toda su vida y se dieron cuenta de unos secretos que ella tenía. No voy a explicar todo eso, hay una conferencia en el mismo website donde explico todos los secretos. Pero voy a mencionarles el último secreto nada más. El último secreto es de que ella tuvo una noche oscura. ¿Qué es una noche oscura? Una noche oscura es un proceso de madurez del alma en donde Dios se te aparta, entre comillas se aparta. Es decir, en pocas palabras, la persona que tiene una noche oscura no siente a Dios, no ve a Dios, su cabeza no le da ni para pensar en cielo ni nada, como que su fe se oscurece, entra en una noche, ya no siente nada, no ve nada, no comprende nada de las cosas de la fe, en un total abandono. Porque es un proceso espiritual, porque Dios lo da para que el alma ahora sí, ámame por mí mismo, no por lo que te doy. Da ese brinco. No la confundan con lo que es flojera espiritual. Yo creo que tengo una noche oscura, no siento a Dios, no de esto. Hombre, no oras, no te confiesas, no comulgas, no, lo tuyo es flojera espiritual. No lo sientes porque pues no le das campo, ¿verdad? Pero ya estamos hablando de una mujer que siempre con su Eucaristía, siempre con oración, siempre todo, y de pronto el Señor se le deja, se le va, entre comillas, Él está ahí. Pero ella no siente, no ve nada, absolutamente nada. Dice Madre Teresa de Calcuta: desde mi infancia tú me has llamado y me has guardado para ti. Y ahora cuando ambos hemos tomado el mismo camino, le está diciendo Jesús, ahora Jesús, yo voy por el camino equivocado. Te he seguido desde mis 18 años y ahorita ya cuando estoy en plena madurez, con una congregación que he fundado aquí en la India, entre los pobres, tú me dejas, ¿verdad? Le está diciendo en pocas palabras. Dicen que la gente en el infierno sufre un dolor eterno por la pérdida de Dios. Resistirían todo ese sufrimiento si solamente tuviesen un poco de esperanza de poseer a Dios. En mi alma siento precisamente ese dolor terrible de pérdida de Dios, de que Dios no me quiere, de que Dios no es Dios, de que Dios realmente no existe. Jesús, por favor, perdona mis blasfemias, se me ha dicho que lo escriba todo. Esa oscuridad que me rodea por todas partes, no puedo elevar mi alma a Dios. No entra luz alguna ni inspiración en mi alma. Hablo de amor a las almas, del amor tierno a Dios. Las palabras pasan a través de mis labios y anhelo con profundo deseo creer en ellas. ¿Para qué trabajo tanto si no hay Dios?
No puede haber alma si no hay alma, entonces Jesús, tú tampoco eres verdadero. Cielo, qué vacío, ni un solo pensamiento del cielo entra en mi mente, pues no hay esperanza. Tengo miedo de escribir todas las cosas terribles que pasan en mi alma, te deben herir. En mi corazón no hay fe, ni amor, ni confianza. Hay tantísimo dolor, el dolor del anhelo, el dolor de no ser querida. Quiero a Dios con todas las fuerzas de mi alma y sin embargo allí entre nosotros hay una terrible separación. Ya no rezo más, que no significa, es una mala traducción, ya lo escribe en inglés, no significa que haya parado de orar, porque es un secreto, porque nadie se enteró de esto que estaba pasando en ella. Hasta el último momento la vieron con su sonrisota, haciendo todo lo que tenía que hacer, sirviendo, todo lo estaba haciendo. Cuando dice ya no rezo más, significa ya no tengo el fruto de la oración. Es decir, ya no siento lo mismo en la oración. Es lo que le quiere decir. Porque nunca paro de orar. Pronuncio las palabras de las oraciones comunitarias y hago todo lo posible por sacar de cada palabra la dulzura que tiene que dar. Pero mi oración de unión ya no está ahí. Mi alma no es una contigo y sin embargo cuando estoy sola en las calles te hablo durante horas de mi anhelo por ti. Qué íntimas son aquellas palabras y sin embargo tan vacías porque me dejan lejos de ti. La obra no contiene alegría, ni atracción, ni celo. Recuerdo que le dije a la madre provincial que dejaba Loreto, su antigua congregación, para fundar después la que ella hizo, las Misiones de la Caridad. Dice que dejaba eso por las almas, por una sola alma, y ella no podía entender mis palabras. Hago todo lo que puedo, me desvivo, pero estoy más que convencida de que la obra no es mía. No dudo que fuiste tú quien me llamó con muchísimo amor y fuerza. Fuiste tú, lo sé. Es por esto que la obra es tuya y eres tú incluso ahora. Pero no tengo fe, no creo. Jesús, no permitas que mi alma sea engañada ni me dejes engañar a nadie. En la llamada tú dijiste que tendría que sufrir mucho, 10 años. Vean la conferencia esta, ahí explico a qué se refiere con eso, porque si no me alargaría mucho. Que sufriría mucho, 10 años. Jesús mío, tú has hecho conmigo según tu voluntad. Y Jesús oye mi oración. Y aquí viene lo importante. Imagínense a una mujer que desde toda su juventud se ha dado completamente a Dios, completamente, sin reservas. Dejó su país, después deja su congregación para fundar otra congregación, para estar entre los pobres de los pobres. Ha dado todo y de pronto a ese que escogió por esposo, el esposo pues como que la abandona. ¿No creen justo que ella hubiera entrado a la espiritualidad de la conveniencia y decir, Señor, mira, te he dado tanto, a lo menos dame un poquito de consuelo, dame una señal de que estás ahí conmigo? Pudo haberle dicho eso con toda honestidad, no estaba pecando, pero vean lo que le dice ella. Y Jesús oye mi oración. Si esto te complace, si mi dolor y mi sufrimiento, mi oscuridad y mi separación te dan una gota de consuelo, Jesús mío, haz conmigo lo que tú desees, el tiempo que tú desees, sin una sola mirada a mis sentimientos y dolor. Te pertenezco. Imprime en mi alma y mi vida los sufrimientos de tu corazón. No te preocupes por mis sentimientos, no te preocupes ni siquiera por mi dolor. Si mi separación de ti lleva a otros a ti y en su amor y su compañía encuentras alegría y placer, entonces Jesús, estoy dispuesta con todo mi corazón a sufrir lo que sufro, no solo ahora, sino por toda la eternidad, si esto fuera posible. Tu felicidad es lo único que quiero. Por lo demás, por favor, no te molestes, inclusive si me ves desmayar de dolor. Es mi voluntad. Quiero saciar tu sed con cada gota de sangre que tú puedas encontrar en mí. No me permitas que te haga daño de ninguna manera. Quítame el poder de herirte. De corazón y con toda el alma trabajaré por las hermanas, porque son tuyas. Todas y cada una son tuyas. Te suplico solo una cosa. Por favor, no te preocupes por volver pronto. Estoy dispuesta a esperarte toda la eternidad. Y firma tu pequeña. A este grado tenemos que llegar. Cualquier cosa que nos pase por aquí y decir, no hombre, mira, yo te conozco, ve lo que has hecho en tu vida. ¿Cuándo vas a llegar a eso? Es tentación del demonio. Aunque venga de un sacerdote, aunque venga de un líder. Nunca le hagan caso a un líder que les rebaja sus anhelos de santidad. Nunca hagan caso a alguien que les diga, mira, es que tranquilo, ya eres bueno, así.
El demonio no quiere hacerte la mujer peor. No. Él no pretende que seas la peor mujer. Él pretende que no hagas la voluntad de Dios. Y si tú estás llamada a ser santa y te quedas en buena, el demonio ganó. El demonio no le interesa que tú seas la más pecadora, Al demonio le interesa que no hagas la voluntad de Dios. Y si tú estás llamada a ser santa, que lo estás, y no respondes a eso, ya ganó el demonio. Conclusión. Primero, entiende que hay ciertas cosas que hasta el último día de tu vida las vas a tener que seguir trabajando, te lo aviso. Son cosas que nunca terminan de trabajarse. Cuando tú dices, ya las terminé, es tentación del demonio, es mentira. Primera cosa, la conversión. No, yo ya entré a Maús y tuve mi conversión, ya estoy convertida. No, te tienes que convertir todos los días, todos los días. Segundo, la sanación. No, seguramente Dios sanó muchas cosas en el Emaús, seguramente, pero no estás completamente sana. Y quien baja la guardia, le llegan heridas peores. ¿Verdad? Entonces, la sanación es un proceso que te va a agarrar toda la vida. Cuando termines de sanar una cosa, vas a ver que hay otras cosas que tienes que seguir sanando. Y para eso se ocupa humildad. ¿Verdad? Entonces ahí hay que armarse de mucha humildad para reconocer que nunca estamos tan perfectos como Dios quiere. Y tenemos que estar sanando continuamente las heridas que nos hemos provocado o que nos han provocado otros. Y tercera cosa, que tampoco nunca va a terminar, la formación. No, yo ya sé, ya estoy formado. ¿Sí? Sí, hice un curso de Biblia aquí en San Luis. Hombre, y ahí yo sí les puedo decir por experiencia. Tengo 30 años. Desde que los 15 años sigo estudiando. Y no me acabo toda la riqueza de la iglesia. Por eso cuando yo veo a un protestante que supuestamente era católico y dice, yo sí conocí la iglesia. Hombre, yo 15 años de mi vida y todavía no termino la riqueza espiritual que tiene esta iglesia. Obviamente, imagínense, tenemos más de 2000 años, los protestantes tienen desde el siglo XVI apenas 500 años. Quien no profundiza en su fe, se le acaba. Por eso dice el dicho, católico ignorante, seguro protestante. Y es así. O peor que protestante, hay unos que ni siquiera se van a otra iglesia, ¿sí? Por eso, es la pura ignorancia. Entonces eso. Primera conclusión, tienes que entender que la conversión, la sanación y la formación es para toda la vida. Y vete acomodando en tu silla y decir, esto es una cosa para siempre. Segundo punto de la conclusión, que va con lo de la espiritualidad de la conveniencia. Lo mejor que yo te puedo recomendar es de que si apenas estás iniciando un proceso de fe, no agarres las malas mañas que otros que ya tenemos más tiempo hemos agarrado porque no se nos anunció esto de la espiritualidad de la conveniencia. ¿A qué me refiero? Cuando tú empieces a orar, cuando tú vayas al Santísimo, empieza como Jesús enseñó a orar. Dice el Evangelio que se le acercaron y le dijeron, enséñanos a orar. ¿Y qué dijo Jesús? El Padre Nuestro. Pero a veces ni si analizamos cómo es la oración debería de ser. Fíjense la primera parte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y hasta la mitad le pedimos la primera cosa para nosotros: danos el pan de cada día. Pero al principio todo es Él. No cometan el vicio que muchos ya agarraron, que lleguen al Señor y es pura pedidera. No, el Señor, mira, el mismo Jesús dice que antes de que tú le digas, Él ya sabe lo que necesitas, para empezar. A Él le gusta que se lo digas, pero Él ya sabe lo que traes. ¿Por qué no somos un poquito más agradecidos? Y tú, cuando estás con el Santísimo, enfrente de la presencia de Jesús en la Eucaristía, le dices, Señor, ¿cuáles son tus intenciones? ¿Cómo te puedo consolar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? En pocas palabras,
Piensas más en servir a Dios que en servirte de Dios, que es diferente. Empiezas a amar al Dios de los consuelos y no a Dios por sus consuelos. Si vamos a las intenciones, tú lo que le estás pidiendo, tú dices, pero es bueno, bueno. Pero si Dios quiere algo diferente a lo que le estás pidiendo, la pregunta es, ¿quién le da clases de felicidad a quien inventó la felicidad? Honestamente, porque tú buscas algo y le pides algo para ser feliz. Pero si el Señor te dice, ¿sabes qué, mija? No, quiero esto. Pregunta. Seguramente, ¿cuál es mejor la opción? Él te hizo. Él te conoce mejor de lo que tú te conoces. Por eso se necesita mucha humildad. Y el primer acto de humildad es empezar a darle el permiso a Dios de decir, tú eres Dios, Señor. Hágase tu voluntad. Venga tu reino, no el mío, tu reino. Y ya después, suéltale tu petición. Suéltale tu petición. Entonces ese es el segundo punto de conclusión. Y tercero, herramientas para poder, ya lo pueden ver en la otra conferencia que les digo que pueden descargar, pero se lo resumo. Esto es la riqueza de la Iglesia Católica. Nadie más se los va a poder dar. Lo resumo en una palabrita: sol. No solo así como el de nosotros, sino nos va a ayudar para aprendérnoslo. Sol. S. Sacramentos. Entre todos los sacramentos, el mejor la Eucaristía. Y es aquí donde dije que iba a aclarar el aspecto de la unión libre. Si tú estás en unión libre, en amaciato, o solamente casal civil, y no hay impedimento para casarte a la iglesia, ¿qué esperas? Necesitas santificar tu hogar. Necesitas santificar tu hogar. Porque tú sabes que no es que la iglesia sea injusta, pero tú no podrías comulgar. Y te estás perdiendo de ese tremendo regalo de poder recibir al Señor sacramentalmente. Lo puedes recibir espiritualmente, ¿eh? Si hay un impedimento, no sé, si tu esposo o tú ya eres casada, inclusive ya tienen hijos, primero yo les diría, hablen con un sacerdote y planteen la situación. Pero por muy complicada que sea, nunca se te ocurra renunciar mínimo a la Eucaristía. Agárrate de la Eucaristía, de la misa. No podrás comulgar, puede ser una comunión espiritual. Recibirlo espiritualmente nunca va a ser lo mismo. Pero no caigamos en la tentación de esa arrogancia, esa soberbia que mete el demonio. Porque, no puedo comulgar, pues iglesia injusta, iglesia racista, iglesia de todo eso. Espérate, empezamos hablando de que tenemos que ser responsables. Deja las culpas, la niñería. Tú eres la que decidiste unirte en esta situación. Dios no te está machacando el pecado. Pero, si todavía tú metes la pata y la culpa la tiene la iglesia, no, espérate. Con humildad dices, yo me he metido en esta situación. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo estar más cerca de mi Señor? ¿Puedo corregir esto? Bueno, si hay alguien que está casado, por ejemplo, puede meter su proceso de nulidad para ver si verdaderamente hubo matrimonio o no hubo matrimonio, y inclusive se pueden casar, ¿ya? Hay muchas opciones que la iglesia te da, que te abre los brazos, pero que nosotros nos cerramos a veces por esas tentaciones que el demonio nos mete de arrogancia, de soberbia. Y terminas renunciando a lo que puedes aceptar simplemente por capricho. No. Mira, así te lo voy a poner. Si puedes recibir al Señor todos los días, recíbelo. No hay cosa más grande que tú puedas tener. Si no lo puedes recibir, a lo menos, mira, tienes el gran regalo que esta parroquia, la Capilla del Santísimo, está abierta 24 horas. Si al menos vives alrededor, nada te cuesta hacer una visita 5 minutos, 10 minutitos. Eso va a hacer la diferencia. Eso hace más diferencia que cualquier retiro. Hace más diferencia que cualquier charla. Hace diferencia que cualquier libro. Los santos realmente se forman en esa capillita, delante del Santísimo, ¿va? Entonces, sol, sacramentos,
Ya nomás les menciono los otros dos. Oración. Tienes que tener siempre, yo te podría decir, mínimo 15 minutos de oración. ¿Qué va a hacer en la oración? Mira, pues aquí hay talleres de oración que te pueden ayudar a aprender a orar. Pero mira, si empiezas simplemente, dices, 15 minutos de oración, que nadie me los quita, en tu cuarto, vienes con el Santísimo. Mira, si le pides, está bien. Si le lloras, está bien. Es más, si le reclamas, está bien. La oración no tiene valor por lo que tú haces, sino por lo que Él está haciendo, sientas o no sientas. Porque ese es el problema. Porque a veces muchos de los grupos de oración están llenos. Porque hay musiquita, porque hay aplauso y alabaré y todo eso. Y como la capilla está en silencio, callada, siempre falta gente ahí. Entonces estás nuevamente por los consuelos de Dios, no por el Dios de los consuelos. Entonces la oración, cuando tú estés ahí, si le pides, si le dices, si te dejas callada y le dices, mira Señor, no sé orar, no sé ni cómo empezar, pero este es tiempo tuyo. En esos 15 minutos haz lo que tú quieras. Sienta o no sienta, haz lo que tú quieras. Eso ya es oración. Por ahí empieza. Pero que nadie te arranque esos 15 minutos de oración. Y la última, lectura de la Escritura. Dice San Jerónimo que quien ignora la Escritura, ignora a Cristo. Quien no conoce la Escritura, la palabra de Dios, no conoce a Dios. Él se nos ha querido revelar a través de la Escritura. Yo te recomiendo, brevemente, comienza por los Evangelios. Porque hay gente que quiere comenzar desde el Antiguo Testamento y realmente es a veces complicado algunos libros que necesitas un tipo de formación más acerca del estilo, el género literario del libro, lo que quiere decir. Pero empieza por los Evangelios, que es lo importante, la venida de Jesús. Empieza por los Evangelios, las cartas y todo eso. Nunca empieces por el Apocalipsis, porque después no vas a poder dormir. Empieza por los Evangelios y empieza ordenadamente. Nunca abras la Biblia así, donde caiga. No puedes. Porque la Biblia no es un horóscopo, no es algo de adivinación. Empieza ordenadamente. Además que dicen que aquel que dice, Señor, dime qué quieres de mí, y abre la Biblia, aquí, ¡pum! Y Judas se ahorcó. Imagínate. Entonces, es más, hasta cierra la Biblia y la vuelve a abrir. Lo que has hecho, hazlo pronto, cuando le dice a Judas. Entonces, no podemos así. Lee poco a poco y siempre interrógate, Señor, estoy leyendo esto, no estoy leyendo una revista, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Y quédate con algo para ese día. La palabra de Dios es actual, es viva, siempre te va a hablar y siempre va a querer tu salvación. Conclusión de todo esto, la meta en la vida solamente son dos cosas básicas. Una, dar gloria a Dios con todo lo que hagas, sea barriendo, sea en tu oficina, sea donde sea, tú tienes que dar gloria con eso a Dios, hacerlo por Él, consagrarlo a Él. Y segundo, ayudar a salvar a los que Dios te ha dado. Para darte cuenta si has salvado a los que Dios te ha comentado, quédate con esta pregunta que continuamente te la vas a hacer, y con esto yo estoy terminando. Siempre le digo a la gente, piensa en la persona que más amas en este momento. Se tiene que venir rápido. Piensa en la persona que más amas. Y ahora, imagínate, ojalá que no pase así, imagínate que hoy se muere esa persona. Y ahora te vas a preguntar, ¿me puedo quedar tranquila de que he hecho lo necesario para que esta persona hoy esté en el cielo? Si tu respuesta es sí, has amado. Si tu respuesta es no, no has amado. Le has dado cariño, le has dado lo que tú quieras, cosas bonitas, pero que no se las va a llevar. La única misión verdadera del cristiano es convertirse en un puente entre la persona que ama y Dios. Cuando tú has ayudado a los que te aman, a los que tú amas, a llegar a Dios, es decir, a que no sean tuyos, sino de Dios, has cumplido la razón de ser mujer, la razón de existir aquí.
Esa es tu única meta. Lo demás, agrégalo, estudia lo que quieras, pero tu meta es salvar. Tu meta es ser puente de salvación. Esa es la meta. Pídeselo mucho al Señor. Tú sabes las heridas que tienes, Él sabe las heridas que tienes. Nunca renuncies por cobardía, siempre pide ayuda. Si te cierran puertas un padre, si te todo eso, la iglesia es tan abierta, tiene tanta riqueza que no nos podemos cerrar por arrogancia y por soberbia. Los recursos ahí están: sacramentos, oración y lectura de la Escritura. El último aviso que voy a dar es, usualmente lo hago al principio, pero se me pasó. Siempre le digo a la gente que todo lo que voy a decir, no necesariamente lo que vivo, sino lo que intento vivir. Yo también voy en el barco, voy caminando. Por lo tanto, la única manera para poder yo protegerme las espaldas, de siempre mantenerme fiel, le digo a la gente, lo que yo les he dicho no necesariamente lo que vivo, sino lo que intento vivir. Por lo tanto, el día que me vean viviendo, hablando o actuando en contra de lo que Dios quiere, no tienen permiso, tienen obligación de corregirme. Entonces, no importa si tienen estudio o no tienen estudio, porque más de una persona, tengo que aclarar esto porque, no, pero yo no he estudiado teología. Mira, aunque no sepas leer ni escribir, es más, aunque tú estés haciendo el mismo pecado que yo o hasta peores, si tú ves que estoy siendo infiel a lo que Dios pide, al menos yo les pido que tienen la obligación de corregirme, porque lo que no nos vemos es que la soberbia es un pecado invisible. El soberbio nunca se entera que es soberbio, y si no es por la comunidad que te corrige, tú no te enteras. Por eso se dice que si el soberbio se enterara lo ridículo que se ve, por soberbia dejaría de ser soberbio. Entonces, así es la cosa. Entonces, solamente les encomiendo esa parte de que hay que cuidarnos las espaldas. No hay que ponernos demasiado sensibles cuando nos corrigen, aunque nos duela, ¿verdad? Si la corrección es para ser más santo, mira, siempre hay que hacerlo con caridad. Pero si te la dicen un poquito muy rudo o muy suave, hay que ser maduros, porque estamos en tiempos demasiado críticos para estar, desafortunadamente lo digo muy fuerte, pero la verdad que cuando ve uno los ataques que está haciendo Satanás tan intensos por los medios de comunicación, por aquí y por allá, que los líderes tengamos que estar cambiando pañales a los creyentes. No, ya se sintió fulanito, hombre, o sea, el demonio está destrozando familias, está destrozando aquí y acá, y nos ponemos con los moños de decir, no, es que me sacó la lengua y ya no me quiere. No, o sea, hay que acostumbrarnos a ser, en su caso, mujeres enteras, porque al final la mujer en esta parte espiritual es mucho más fuerte que el hombre. Ejemplo, ¿qué se necesitó para hacer caer una mujer? Que el mismo demonio la tentara. El mismo demonio tuvo que ir, no mandó a uno de sus secuaces, él tuvo que ir a tentar. O sea, son cartuchos duros ustedes para hacerlas caer. Entonces él mismo tuvo que ir. ¿Qué se necesitó para que caiga el hombre? Una mujer. Nada más. Adán cayó por la mujer, ¿no? La mujer cae, por eso el demonio siempre trata de destrozar a la madre. Por eso siempre el esposo trata de destrozar a la esposa. Por eso el demonio odia a la mujer, y entre todas las mujeres odia a María. No puede soportar eso, no lo puede soportar el nombre de María. Entonces, no las quiero asustar, pero es así. Si se trata de odiar, el demonio las odia más a ustedes que a nosotros, porque por ustedes puede entrar la salvación a sus hogares, a sus matrimonios, a sus entornos, ¿verdad? Entonces, por eso las odia. Pero les está diciendo que automáticamente tienen una fuerza que nosotros los hombres no tenemos. Entonces, no nos atarantemos y nos quedemos en sentimentalismos muy propios de mujer, porque echan a perder esa riqueza que tienen y que Dios les ha dado. ¿Okay?